Muy buenos días, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que Dios nos propone a través de nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 14 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos muy bienvenidos. El Señor les bendiga a todos los que están en la sala. Muchísimas gracias a todos los hermanitos que nos abren su corazón, las puertas de su casa, de su hogar, de su comunidad, de su parroquia, para poder entrar y compartir con ustedes esta liturgia. Regálenos unos cariñitos, darle like al video, compartir el video, suscribirse a los canales. Los que nos quieran y nos puedan ayudar a través de Nequi, Dios les bendiga. Es el 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias por sus ofrendas, por su apoyo, por su respaldo. Dios les bendiga. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Norita, muy buenos días. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos regale la gracia de su espíritu para poder prestar bien este servicio. Gracias. Buenos días, hermanitos. Hoy desde Fusagasugá, con todo cariño, vamos a compartir la palabra, ese alimento hermoso que nuestro Señor ha preparado para nosotros hoy nuevamente. Por eso nos colocamos en sus manos y le pedimos de todo corazón que nos llene de su espíritu. Señor Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Padre amado, Padre que nos ama con tanta misericordia, infinitamente, Señor. Gracias por tu alimento. Gracias por esta palabra que vamos a compartir. Perdona nuestros errores y ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos. Señor, esta palabra que hoy nos compartes, llena nuestros corazones con ella. Siembra en cada uno de nuestras vidas, de nuestras mentes, todo lo bonito que viene en ella. Envía tu Espíritu Santo para que podamos discernir, para que podamos alimentarnos y sacar provecho de cada sílaba que colocas en esta gran palabra. Dios mío, colocamos este día en tus manos, todo lo que aprendamos, colocamos a nuestros seres amados siempre en tu presencia, porque tú eres la bendición, tú eres el amor, tú eres la misericordia, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro camino. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Aquí estamos, dispuestos a escucharte, dispuestos a obedecerte. Dios mío, gracias. Te amamos, te bendecimos y deseamos siempre obedecerte. Amén. Vamos a compartir la palabra y vamos a llenarnos del Espíritu Santo para que cada letra que escuchemos, cada palabra que escuchemos, cada letra que leamos, llene nuestro corazón y alimente nuestras vidas. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Pues lo visible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en insensatez y en tinieblas.
Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de un hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios les entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de tus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis la rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Lo de dentro, con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un tiempo, discernamos esta palabra, llenémonos de su luz, de su fuerza y compartamos lo que Dios hoy nos quiere decir para que demos luz al mundo entero. Bueno, ya habiendo hecho vida en nuestro corazón esa palabra, compartamos lo que nos ha llegado a la mente y al corazón. Graciela, Norita. Hágale, Gracielita. Gracias. Bueno, acá nos deja ver en la primera lectura Pablo, ¿cierto? Nos muestra que estar en la presencia de Dios y estar con fe, ¿cierto? Escuchando la palabra, el mensaje que Dios nos manda en el Santo Evangelio es el poder de Dios. Es una fuerza divina que nos transforma, ¿cierto? También nos advierto que muchos han rechazado a nuestro Señor, adorando cosas creadas en vez del Creador.
y nos invita a no avergonzarnos, ¿cierto?, de nuestra fe, a vivir con valentía y a vivirlo y a sentir ese mensaje que Dios nos ha dejado. Y no nos dejemos llevar por esas falsas luces del mundo que a veces nos rodean y a veces nos contagiamos. Bueno, en estos 3 textos se entrelazan bonito, tienen mucha relación porque Pablo nos anima a vivir, ¿cierto?, con valentía, sabiendo que es la fuerza de Dios, el Santo Evangelio, la palabra y el mensaje que Él nos envía a diario. En el Salmo nos recuerda que toda la creación habla de Él, que su ley es perfecta y nos transforma. Y Jesús en el Santo Evangelio nos invita a mirar dentro de nosotros, a no vivir de apariencia, sino con un corazón limpio y generoso. Dios se revela en la creación, en sus palabras y en nuestro interior. Vivamos con un corazón sincero, que no nos dé pena, ¿cierto? Que no nos dé pena hablar de la palabra del Señor, que no nos dé pena darnos la bendición donde sea y con quien sea y delante de quien sea, sin darnos pena de nuestra fe, porque es hacerla sentir y buscando siempre agradarle con sinceridad a nuestro Señor. Yo siempre he dicho que sin Él no somos nada, entonces vivamos esa alegría, ese amor y esa fe, hagámosla sentir delante de quien sea. Amén. Gracias. Amén, Gracielita. Amén. Sí. Norita, buenos días para todos. Buenos días, Nancita. Bueno, sí, este evangelio, esta palabra hermosa que nos regala el Señor hoy me lleva también a Lucas, donde nos recuerda que de lo que abunda en el corazón, abra la boca. Y aquí nos dice el mismo Lucas, que demos de lo que tenemos dentro, ¿sí? ¿Qué hay dentro? Entonces me invita a reflexionar, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Con qué alimento todo mi ser interior? No solo en el alimento material, en el alimento físico, sino también en ese alimento intelectual, espiritual, emocional. ¿Cómo alimento? Nadie da de lo que no tiene. Nadie, absolutamente nadie da de lo que no tiene. Y cuando a veces hay personas que sí pueden como que dar cosas que no son, cosas falsas, pueden aparentar, pueden mostrar cosas que ellos no son, pero y premeditadamente, pero eso es hipocresía. Cuando se habla con sinceridad, cuando uno simplemente se deja llevar o en un impulso que uno no le da razón, no da tiempo para razonar o para planear o para premeditar, sale inevitablemente lo que hay adentro. Sale. Las personas últimamente que en el ejercicio de mi profesión y en mi vida personal, hay personas que van perdiendo, especialmente los adultos mayores, sin decir que no, los adultos que no son tan mayores, que van perdiendo la razón. Y ellos cómo actúan de lo que hay en su corazón. De lo que hay en su corazón, ellos no tienen la posibilidad de razonar ya porque no tienen la habilidad de esos procesos mentales ya. ¿Y qué hay en su corazón para dar? ¿Qué tienen como primer lugar? ¿Sí? ¿Qué tienen para dar? Aquí dice, bueno, la palabra limosna, yo quiero es quedar, independientemente de que sea limosna, que soy, qué alimento amor. Proclamo de verdad, proclamo la gloria de Dios en mí, en las relaciones, o me pueden más mis tendencias humanas, todo aquello que tal vez está archivado, que no es sanado, todos esos temperamentos que no he sabido educar y controlar, todas esas prejuicios. El viernes escuchábamos en la reunión que tenemos de oratoria del grupo la frase que sea que somos esclavos de nuestros prejuicios, de nuestros
criterios personales, de las tendencias del mundo. Sí, es cierto que el Señor, incluso nosotros, sabe de qué estamos hechos, pero llamados a crecer, a dejarnos moldear, a perfeccionarnos, a de verdad de todo corazón ponerlo a Él en el primer lugar. Estamos en el mundo, pero recordemos que no somos del mundo, somos de Dios. Y entonces aquí, como nos dice San Pablo, ya para terminar, ¿a quién tenemos, a quién le rendimos culto? ¿Quién es el rey de nuestro corazón? ¿El creador? ¿O realmente dejamos que otras cosas usurpen su trono y otras cosas nos dirijan, sin dejar de creer en Dios y sin dejar de, de servirnos de Dios, porque a veces creemos en servirnos de Dios, creemos en Él, le servimos a veces, creemos que le servimos, ¿no? Y realmente lo dejamos a gobernar o ponemos en primer lugar otras cosas a los cuales hacemos dioses. Esa es la reflexión que hoy me invita a hacer. ¿Qué realmente a quién, con qué alimento mi ser y a quién tengo en primer lugar en mi vida y en mi corazón? Muchas gracias. Gracias, Nancita. Gladias. Gladys, buenos días, hermanitos, a todos. Buenos Gracias. días. Pues a mí hoy me hace una reflexión muy hermosa y muy bonita, que lo primero que debemos tener muy claro cuando nosotros le damos el sí y aceptamos a Dios nuestro Señor es que Él es el único Dios. Para tristeza de nosotros los mortales, siempre tenemos y ponemos muchísimos dioses por delante. Siempre ponemos nuestro esposo, siempre ponemos nuestra madre, siempre ponemos nuestro padre, hijos. Eso es lo que los dioses que más nosotros tenemos como madres, nuestros hijos. Son muchos los dioses que tenemos, y Dios me dice hoy, bueno, cuando realmente tenemos conciencia y sabemos que Dios es el único Dios y a Él es al único que le debemos todo, entonces es cuando debemos nosotros, y le debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y nos eduque a saber, ya después de que sabemos que Dios es todopoderoso, es la fe, es el amor, es la paz, es la tranquilidad, es el discernimiento, es el saber, es la limosna, es todo lo que ya se ha dicho. Entonces yo le pido mucho a Dios, y en este momento Dios me dice, sí, Gladys, es verdad. Nosotros endiosamos todo y tenemos muchísimos dioses, es lo que me pone hoy la palabra de Dios. Muchos dioses. Nosotros a veces nos ponemos a mirar como mortales y a criticar. Es que los evangélicos nos dicen que los dioses de nosotros son los ídolos, otras cosas, pero no. La verdad es que nosotros los propios dioses que tenemos son nuestros propios egos, nuestras propias imprudencias, nuestro propio yo. Es que yo lo puedo, es que yo soy capaz, es que yo quiero, es que yo hago. Entonces yo pienso que lo primero que Dios nos pone aquí es eso. Y la limosna la veo yo como me la pone Dios, no yo, sino que Dios me dice que la limosna debe empezar la misericordia por nuestra casa. Cuando ya nosotros sabemos que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestro entorno no son dioses, entonces debemos ser misericordiosos y no nos debemos avergonzar de hablarles de la palabra de Dios, de hablarles y decirles que Dios es grande, es todopoderoso, y que cuando estamos con Él todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. Amén, Gladys, muy amable. Celina, por favor. Gracias, Norita, y muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos, no solamente de FUSA, sino a todos los que en este día se han conectado con nosotros, y bueno, es la alegría del Señor. Hoy encuentro que a través de la lectura del Santo Evangelio, el Señor nos está haciendo una invitación a reflexionar qué es nuestra actitud, cómo obramos nosotros. Aquí encuentro a través del Evangelio cómo el fariseo, sin hablar, su acción dio tanto para demostrar como su incomodidad, como aquello que, como nos dice el Señor, está expresando lo que hay en su corazón.
como afearlo, como esa actitud de rechazo, porque no tenía esa norma de limpieza. Y el Señor encuentra en su corazón ese deseo, como de ese desquitarse, como de discernirle y decirle, Señor, usted no está cumpliendo con las normas que tenemos como judíos. Y el Señor en su discernir encuentra y a él no le sorprende, más bien al fariseo, cuando el Señor le dice, mira hacia adentro, ¿qué es lo que rebosa su corazón? Porque por fuera hay muchísima muestra en la cual desea tanta limpieza, tanta pureza, pero si encontrara y analizara el fondo de su corazón, encuentra mucha maldad, rebosan de mucha deseos como de desquite, como de maldad, como de aquello en el cual el corazón se muestra sin hablar. Esa actitud que mostró el fariseo por la actitud que tenía de parte del Señor, lo invitó a reflexionar. ¿Por qué somos nosotros a veces de esa manera? ¿Por qué criticamos tanto? Muchas veces llevamos más cosas en nuestro corazón y la palabra del Señor hoy nos invita. Analicemos aquello porque nuestra actitud, aunque sea un lenguaje paraverbal, dice mucho. Las palabras también reflejan esos procesos que nosotros estamos haciendo. Cuando obramos, como se dice, en bien, nosotros damos esa actitud hacia dirigirnos al Señor y de qué manera. Esta misma forma como nos lo expresa hoy el Evangelio, nos lo trae también a través de San Pablo a los romanos. San Pablo hace la misma reflexión. Dice que la fe interior es lo que hace al hombre, es lo que invita al hombre a que haga esa expresión manifiesta hacia el Señor. Los invita a que el poder, que la divinidad, que todo aquello que nace en el corazón del hombre está dirigido al Señor porque proviene de Él. Y eso es lo bonito que dice aquí San Pablo. No me da vergüenza de expresar el Evangelio. No me da vergüenza de testimoniar cómo el Señor ha obrado en mí, cómo me he convertido. Y esto es maravilloso, porque en medio de todo a nosotros también nos invita a reflexionar el Señor con la palabra de San Pablo. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Cómo le entrego al Señor mi día? ¿Cómo son mis obras? ¿En qué está contemplada mi mirada, mis pensamientos, mis deseos? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos, como se dice, analizar, mirar qué hay en nuestro interior. Cuando nosotros somos conscientes de ello, entonces, como nos dice el salmista, proclamemos la gloria del Señor porque cuando hace cosas tan hermosas en cada uno de nosotros, transforma corazones, alivia esas necesidades, nos conduce por el camino de la salvación, se llena de alegría el alma. Hay que decirle, Señor, la gloria toda es para ti. Todo lo que nosotros alabamos, bendecimos, Señor, lo hacemos en tu nombre. Que hoy sea un día de grandes sorpresas para el corazón cuando verdaderamente amamos con sinceridad y todo para el Señor. Amén. Gracias, Norita. Amén, Celina, mil gracias. Amparito, por favor. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Amén. Yo me hacía una pregunta y lo dice pues ahí, ¿hasta qué punto el amor de Dios que Él ha derramado sobre todos nosotros, sobre todos los seres humanos, pues ese amor fue tan grande que entregó hasta su propio Hijo? ¿Hasta qué punto lo hemos puesto? ¿Hasta qué punto nosotros nos fijamos, estamos, en qué punto? ¿Como el fariseo, criticando, murmurando? ¿O verdaderamente nosotros le hemos dado la importancia que Pablo nos dice y nos invita a ver el Evangelio? Pues el Evangelio es muy importante porque allí es donde nosotros encontramos
la vida de Jesús. Es donde encontramos la fuerza que Dios nos da para nosotros poder dejar que esa fe crezca, que esa verdad que nos hace libres sea de verdad, esa fe, ese camino, esa verdad, esa vida, porque es Él. Por eso cuando Pablo nos dice que no nos avergüence el Evangelio, es verdad, es el Evangelio a través de Él, es que nosotros conocemos para poder nosotros avanzar sobre esa salvación y poder dar gloria a Dios, como dice en el Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios. Entonces, a través del Evangelio es que nuestra fe se fortalece, que a través de ese Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando leemos y nos centramos y entramos en su palabra y tenemos ese encuentro, allí es cuando crece, cuando nosotros dejamos que esa fe crezca y poder que la verdad salga, que la verdad la tengamos, que es Jesucristo. Amén. Amén, Amparito, mil gracias. ¿Alguien más se anima a dar su testimonio, su palabra, su discernimiento? Bueno, mientras alguien organiza sus ideas y conecta su mente con el corazón, vamos a compartir lo que Dios me quiere decir en este momento. Bueno, todo lo que han dicho las otras compañeritas son reflexiones tan hermosas que Dios coloca en nuestros corazones para que entendamos que la palabra que Dios coloca en nuestras vidas todos los días, al mandar a su Hijo amado a darnos a conocerlo, a hacer que nosotros lo amemos y lo sigamos. Todo ese amor que nuestro Señor diariamente coloca en cada situación, en cada nuevo milagro de la vida diaria. Todo eso es amor que nos tiene Él. No podemos negarlo, no podemos rechazarlo. Nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, que se hace ver en cada situación de la vida. Él se nos revela en lo creado, se nos revela en lo que vemos y en lo que no vemos, porque Él es Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Se nos revela en lo que creó para nosotros, en lo que quiso dibujar con su amor, sus manos, su inteligencia, su sabiduría, su amor, para que nosotros disfrutáramos. Y lo que no vemos nos da la inteligencia para entender que solo alguien con todo el poder del universo, con todo el amor que nos tiene, pudo haberlo creado. Pero nosotros, en medio de nuestro egoísmo, tratamos de darles razones y darles algún motivo por cual está creado cada situación. Nos encerramos en creerles a los que supuestamente tienen el conocimiento, el estudio, los títulos, y dejamos a un lado la grandeza de nuestro Señor y le damos permiso de entrar en nuestros corazones aquellas situaciones que son demostrables. Qué tristeza que nosotros tengamos esa capacidad de no reconocer las maravillas que Dios hace por nosotros, sino que pongamos por delante de nosotros a las situaciones y a las personas que nos dan las razones palpables, a las razones creíbles, según ellos, según su supuesta sabiduría, que solamente esa riqueza que tienen al saber algo es solamente dada por Dios, pero nosotros no somos lo suficientemente humildes, no somos lo suficientemente
nobles para creer que Dios es nuestro amor y nuestra vida y todo lo creado es para nosotros y lo hecho por Él está para que nosotros lo disfrutemos. Nuestro Señor Dios Todopoderoso se revela en toda situación de nuestra vida, pero nosotros lo rechazamos, como dijeron algunas compañeras, por darle cabida a otros dioses, a otras situaciones, a otras personas, y lo dejamos a Él a algún lado. Dios nos tiene paciencia, y en la parte que dice, Dios es lento en la ira, pero en ningún momento dice que Dios no tiene ira. Él dice es lento la ira, así que no sigamos ofendiéndolo con nuestro rechazo, no sigamos ignorándolo y no sigamos siendo desagradecidos. Este desagradecimiento que en el evangelio del día de ayer, ¿sí? Me parece que fue el día de ayer cuando los leprosos fueron curados, solo uno se acercó y dio gracias. Solo uno se acercó y reconoció la grandeza y la benevolencia con que Dios lo miró en ese momento. Los demás somos los demás, los que estamos andando por un camino creyendo que todo lo merecemos, que todo está hecho para que nosotros lo disfrutemos y gocemos sin que tengamos ninguna obligación. Esos 9 leprosos son esas personas y ojalá Dios quiera que nosotros nos contemos entre ellas para que no seamos esos desagradecidos que andan por el mundo y piensan que la vida es así, que todo lo recibimos gratis, sin cumplir ninguna obligación, sin tener que cambiar. Qué triste que seamos desagradecidos, porque Dios solamente nos da amor, solamente Dios piensa en la salvación que nos está ofreciendo diariamente. Él nos lleva de su mano siempre, pero nosotros somos los que queremos soltarnos de su lado para andar nuestros propios caminos. Nuestro Señor coloca todo a nuestro servicio. Por eso nos exige que lo sigamos, nos exige que lo amemos, nos exige que cambiemos. ¿Pero por qué? Por beneficio de Él, no, por el beneficio de nosotros mismos. Por eso Él coloca esta palabra todos los días para que aprendamos de Él, para que crezcamos en Él, para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo obedezcamos. Porque como un papá que siempre quiere lo mejor para sus hijos, Él nos coloca ese alimento para que llenemos nuestros corazones. Y cuando tengamos llenos nuestros corazones, Él nos pide, demos de lo que estamos llenos en el corazón. Porque si Él nos da misericordia, nosotros al amarlo a Él, al conocerlo, tenemos que tener misericordia por los demás. Llenémonos de ese amor que Él nos da para poder dar de ese amor. Listo. Mucha gente piensa que con hacer obras, sin fe, sin ningún sentimiento hermoso que nazca en su corazón, con eso va a ganar el cielo. No. Una fe sin obras es incompleta y una obra sin fe es demasiado incompleta. Porque si nosotros tenemos la fe, la esperanza, siempre pensando en que nuestro Señor es el que nos guía, nosotros podremos hacer obras y ayudar a los demás. Mientras tanto, nuestro corazón será vacío y solo estaremos dando cosas sin ningún sentido. También nos habla en el Evangelio del fariseo, que solamente piensa en las normas, en las cosas superficiales, en las cosas que no tienen valor. Nos invita nuestro Señor a que crezcamos
en nuestra fe y en nuestro amor adentro, todo, llenémonos de las cosas importantes que Dios nos quiere dar. Llenémonos de su amor, llenémonos de su conocimiento. No le demos importancia a las cosas que simplemente nos parecen que son superficiales, que si no se arrodilló así, que si no habló de esta manera, que si no miró de esta forma, no. Que si no se lavó las manos, que si llegó a la iglesia de tal manera y no de la otra. No, no miremos esto. Pidámosle a nuestro Señor que la llenura de nuestro amor, de su amor en nuestra vida, nos haga crecer en su conocimiento y darle importancia y llenarnos de esa fe y de esa esperanza que Él solo busca para nosotros, la salvación. La salvación de Dios está en su palabra. Sigámosla, no nos soltemos de la mano de Él y luchemos siempre por hacer las cosas como Él quiere. Amén. Norman, por favor. Gracias, Norita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se muestra, Dios se deja ver de muchas maneras. El ser humano también está buscando de Dios. En el Evangelio hoy encontramos a un fariseo que después de haber escuchado a Jesús predicar, lo invita a comer con él. ¿Cuánta gente habrá necesitada de Dios, que quiere tener un encuentro personal con Dios, que quiere tener un encuentro más íntimo con Dios, pero que cuando lo encuentra o que cuando llega o que cuando tiene la oportunidad de tener ese encuentro, lo desperdicia? Distrayéndose en las minucias, distrayéndose en las pequeñeces, en las bobaditas, como Norita nos lo estaba diciendo hace un momento. Jesús entró, se puso a la mesa, como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y de maldad. O sea, la actitud crítica del fariseo para con Jesús obligó que también Jesús tuviese una respuesta fuerte. Lástima, ¿no? Lástima porque se dañó el encuentro, lástima porque ese encuentro personal que hubiera podido ser muchísimo mejor, terminó siendo dañado por bobadas, por pequeñeces, por tonterías. Y yo creo que aquí el único que salió ganando fue el enemigo. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia? ¿Cuántas veces vamos a la comunidad? ¿Cuántas veces vamos a un congreso, a un retiro? Y terminamos perdiendo la paz por bobaditas, por pequeñeces, por tonterías. Íbamos al encuentro con el Señor, íbamos a tener una revelación de Dios y nos dejamos robar la paz, nos dejamos robar la tranquilidad o la concentración o lo que se quiera llamar, o ese encuentro con Dios nos lo dejamos robar por pequeñeces. Que si vamos a la iglesia, que de pronto el padre se demoró mucho, o que los músicos no están muy afinados, o que el reclinatorio no tiene espumita para que no le duelan a uno las rodillas, o que de pronto el padre no comenzó a tiempo la misa, o que hay mucha gente, o que de pronto los que están a nuestro alrededor no van vestidos de la mejor manera, según nuestros criterios. Nos dejamos robar la paz. Y Dios se quiere revelar, y Dios se quiere manifestar, y Dios quiere venir a nuestra casa, y Dios quiere venir a nuestro corazón, y nosotros nos distraemos por bobadas. Porque lo cierto fue que Jesús sí entró en la casa del fariseo.
y se sentó a comer con él a la mesa. Y eso es muy diciente. Eso es muy diciente. Uno no se sienta a comer con cualquiera. Y más en la época de Jesús, la gente se sentaba a comer con el conocido, con el amigo, con el cercano. Y sin embargo, terminó esto en una discusión en la que Jesús le responde muy fuerte, fuerte. Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y de maldad. ¡Wow! Fuerte lo que hizo, le respondió el Señor. Y todavía le echa más leña al fuego. Necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Y sin embargo, como que Jesús dice, bueno, dejemos aquí la discusión, no nos fijemos más si me la veo o no me la ve, si ustedes están limpios o no están limpios. De todas maneras, Jesús le dice al fariseo, traten de dar limosna de lo que hay adentro de ustedes. Miren a ver, ya le acaban de decir que dentro de él hay rapiña y maldad, hay avaricia, hay codicia y hay malas intenciones. Sin embargo, dice, pues dé limosna de lo que hay dentro de usted. Y ya ustedes lo dijeron, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, yo me quedaría con eso y porque en estos días, desde el domingo, el Señor nos viene hablando de eso, nos viene hablando de alguna manera de que Dios sí se quiere revelar, de que Dios sí se quiere manifestar, de que la gloria de Dios se quiere dejar ver, pero nosotros somos los que no permitimos, los que no nos damos la oportunidad de tener ese encuentro por estar juzgando las pequeñeces, por estar mirando las pequeñeces, por estar distraídos en otras cosas. En la primera lectura dice, y es fuertísima esta palabra, hermanos, no me avergüenzo del evangelio. Ayer hablábamos de el llamado que hemos recibido nosotros, pero el llamado es a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces San Pablo dice acá, no me avergüenzo del evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, aunque San Pablo sabe que es importantísimo la práctica de la vida espiritual, la práctica de la fe, de lo que hablábamos tanto la semana pasada, como que nos está diciendo algo aquí, y es que nos está diciendo, miren, la salvación no se centra en nosotros, la salvación no se centra ni en usted ni en mí, la salvación no se centra en nosotros, la salvación se centra es en Él, en Dios. Y por eso cuando lleguemos al cielo, muchos de nosotros nos vamos a pegar una estrellada durísima. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros nos vamos a salvar, porque nosotros somos religiosos, porque vamos a la iglesia, porque estamos en la iglesia y en la religión que es, etcétera. Y cuando lleguemos allá, a lo mejor nos vamos a pegar una estrellada, porque nos vamos a encontrar con un montón de gente que a lo mejor nosotros juzgamos como impuros, como indignos, como que no merecían estar allá. Mejor dicho, en otras palabras les voy a decir, cuando lleguemos al cielo, muchos se asustarán de verme allá. ¿Por qué? Pues porque se creen limpios, porque se creen sanos, porque se creen santos, porque se creen perfectos, pero no se dan cuenta que por dentro su corazón está sucio. Y sin embargo, lo que nos está diciendo la liturgia de hoy es, ustedes no se afanen,
Dios tendrá misericordia y Él va a saber de quién va a tener misericordia. La semana pasada nos decía la palabra, hagan todo lo que mejor puedan por vivir bien. Esfuércense al máximo por hacer las cosas correctamente, por poner en práctica su fe. Esfuércense, háganlo. Pero esta semana nos está diciendo, pero no se afanen de su salvación, porque al fin y al cabo la salvación está en las manos de Dios. Dice acá el segundo verso, porque en Él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Y acuérdense ustedes que la justicia de Dios no es darle a cada quien lo que se merece, sino de darle a cada quien lo que necesita. Entonces vuelve la riña, la pelea entre fe y obras. Y siempre diremos lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14, si no estoy mal. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Pero una cosa es pensar que yo me salvo por mis obras, por lavarme las manos o no lavármelas. Y otra cosa es saber que mi salvación está en las manos de Dios y que lo que mejor puedo yo hacer para alcanzar mi salvación es tener una fe total y absoluta en el Hijo de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la gente, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Tal vez la traducción aquí no es la mejor, no nos permite entenderlo bien, pero nos está diciendo que hay gente que por andar distraída en otras cosas, pensando en otras cosas, hace que otros también se distraigan del verdadero camino, del verdadero propósito. Entonces dice, es como mantener prisionera la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo salva. Dios tiene misericordia. Esa es la verdad. La verdad también es, nosotros seremos siempre imperfectos, frágiles, débiles. Siempre lo seremos. Siempre. Bien porque no nos lavamos antes de comer, bien porque no hemos lavado el plato lo suficientemente por dentro y por fuera. Pero la salvación nosotros no la determinamos. Trabajamos por ella y podemos hacer muchas cosas por ella, pero la salvación está en las manos de Dios. Porque lo que de Dios se puede conocer les resulta manifiesto. O sea, ellos lo conocen muy bien. El mundo conoce muy bien las cosas que que Dios quiere manifestar y que puede manifestar. Pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo. O sea, a partir de todo lo que Dios ha creado. Aquí donde yo estoy en este momento, en el lugar donde vivo, puedo contemplar el cielo, la inmensidad del cielo, las nubes. Puedo contemplar las montañas del oriente de Bogotá. Sé que detrás de esas montañas están los llanos orientales. Veo pues edificios, los techos de las casas, todo eso. Pero de por sí, hoy que está haciendo un día soleado, es un día bonito y se puede ver mucha naturaleza. Se alcanza a ver las montañas y las figuras y las formas de las montañas. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado a través de lo que Él ha creado. Entonces, cuando yo me siento acá a hacer la liturgia y contemplo todo esto y veo los pajaritos y todo eso, pues descubro a Dios, entiendo la grandeza de Dios, entiendo la hermosura de Dios. ¿Qué es más importante?
contemplar la grandeza de Dios, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, el poder de Dios? O ponerme yo a decir, hoy no, las tejas de la casa de aquí al frente sí están muy terribles. No, esas tejas como están de dañadas, como están de rotas. Y no, hay una chimenea por allá. No, están contaminando el ambiente. No, no está bien. ¿Cómo se les ocurre contaminar el ambiente? O sea, ¿me quedo en las minucias o me quedo contemplando lo más grande, lo más bello, lo más hermoso y lo más precioso? ¿Ustedes se han dado cuenta de que hay gente a la iglesia que no va así, no solamente a criticar? O hay gente que va a la comunidad no solamente sino a criticar. Se lo están perdiendo. El problema es que contaminen a otros, que arrastren a otros y que acostumbren a otros a hacer exactamente lo mismo. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus propios razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Se quedaron en la crítica, se quedaron en la murmuración, o en los defectos de los demás, o en los defectos propios, o en los defectos de la iglesia, o en los defectos de la comunidad, en los defectos del predicador. Se quedaron en las minucias. No fueron al centro, se perdieron de lo mejor, del plato fuerte. Alardeando de sabios resultaron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Miren, mis hermanos, yo les decía a ustedes hace ya varias semanas, el que mucho escoge con lo peor se queda. Y aquí diría lo mismo, más o menos, el que mucho critica termina parando en la peor iglesia, en la peor secta, qué sé yo. Generalmente el que tanto critica y el que tanto murmura y el que tanto señala termina en el peor lugar, porque nada le da la talla. Nada le da la talla, nada es a su agrado. No hay contentamiento en su corazón. No hay paz en su corazón. Alardeando de sabios resultaron necios. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Los soltó. Perdieron la gracia de Dios. Dios los suelta de su mano. Hagan lo que quieran. Miren, mis hermanos, yo creo que Dios tiene amor y tiene misericordia. Pero yo no creo que Dios tenga que andarle rogando a todo el mundo, mendigándole amor al mundo. Por favor, quiéranme, por favor, adórenme, por favor, síganme, por favor, créanme. Yo no estoy diciendo que Dios sea ni orgulloso, ni soberbio, ni prepotente. Lo que estoy diciendo es que Dios sí se valora. El Dios del amor se ama a sí mismo, obviamente. Además de eso, Él sabe lo que tiene y Él sabe lo que ofrece. Si la gente no lo quiere recibir, si la gente se queda en la crítica tonta, pues ¿qué le vamos a hacer? Los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador. Tremendo, ¿no? Adorando y dando culto a la criatura y no al Creador. Lo que ha pasado con la nueva era. La gente que cree que el cuarzo tiene poderes, que los metales tienen poderes, que los colores tienen poderes, que los sonidos tienen poderes, y así. Y entonces han cambiado la gloria del Dios inmortal por esas pequeñeces, criticando tanto a Dios, criticando tanto la iglesia, criticando tanto la religión, criticando tanto a las personas de Dios, se han terminado quedando con lo peor. El cual, dice, y dando culto a las criaturas y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, yo creo que es una invitación a no criticar tanto, a no murmurar tanto.
a no terminar creyéndonos como tan sabios, como tan inteligentes, que somos capaces de detectar el más mínimo defecto, el más mínimo error, el más mínimo detalle. Generalmente eso lo hacen las personas que son psicorrígidas. Esas personas que todo lo quieren ver perfecto, quieren ver la iglesia perfecta, comunidades perfectas, personas perfectas, pero ellas en sí mismas están llenas de imperfección y hasta alardean de sus imperfecciones, cuando se la pasan criticando a los demás. ¿Qué nos queda? Es mucho mejor, junto con el cielo, proclamar la gloria de Dios. O sea, quedémonos con lo bonito, quedémonos con lo bueno, con lo bello, con lo hermoso, con lo que vale la pena. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Nosotros deberíamos de unirnos al firmamento. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene la voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Tenemos un Dios hermoso, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que viene a nuestra casa, que se sienta a nuestra mesa, tenemos un Dios que quiere compartir con nosotros, tenemos un Dios que se nos revela, tenemos un Dios que nos bendice, que nos acepta como somos, en gran medida, en gran manera. ¿Para qué quedarnos entonces con las minucias? Dice, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Centrémonos, mis hermanos. Si el Señor se nos revela en esta semana, si el Señor se nos manifiesta, quedémonos con lo que el Señor haga. Aunque de pronto a otros o a algunos no les parezca lo mejor o no les parezca perfecto, quedémonos con lo mejor. Dios les bendiga. Amén, Normita, gracias. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Padre Celestial por esta hermosa palabra. Y demos gracias a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, por haber siempre escuchado su palabra y haberla obedecido. Por eso le decimos de todo corazón, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, nos dé esa fortaleza, ese entendimiento de que así como el cielo proclama la gloria de Dios, nosotros también tengamos esa capacidad de vivir esa gloria de Dios con nuestra diario vivir, con nuestro comportamiento, con nuestras alabanzas, con nuestro agradecimiento y ese de entregarnos a la vida y a nuestros hermanos con mucha misericordia, así como Dios nos la da. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que obedezcamos siempre. Para que con la ayuda del Espíritu Santo alabemos y glorifiquemos a Dios en sus obras. Y si sus obras son hermosas y perfectas, ¿quién no más el que las creó que fue Él? Amén. Amén. Para que nuestra fe sea el pilar de salvación. Busquemos en Mamita María ese abrigo y ese cobijo que siempre nos brinda. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo siempre actuemos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, queremos dar gracias infinitas por esta hermosa palabra, ese alimento que nos das diariamente, porque quieres nuestra salvación, porque quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por esa palabra que nos fortalece, nos guía, esa palabra que nos da la verdad
y que nos da la sabiduría suficiente para que podamos caminar al lado tuyo. Señor, gracias por esa palabra que nos da esa luz que debemos tener para poder caminar a tu lado. Dios mío, gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por llenarnos de ti y ayúdanos, Señor, a ser portadores de esta palabra, de ser portadores de la nueva gran bendición que es tu salvación hacia nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás dando esa sabiduría para poder no soltarnos de ti, para poder compartir con los demás la gran bendición que tú nos das. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos de corazón, ayúdanos a ser mejores servidores y mejores personas para compartir esta gran bendición que es tu palabra. Amén. Señor, te pedimos de todo corazón que nos bendigas, que no apartes tu rostro de nosotros y que nos lleves siempre junto a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comparto la información sobre los grupos de oración que hay en Bogotá, en Fusagasugá, en Subia, todos los días de la semana. Estos grupos creados para dar a conocer la palabra de Dios, para que nos fortalezcamos, para que nos llenemos de sabiduría, para que nos acerquemos más a Dios y demos gracias por él. Los invitamos nuevamente para que todas las tardes, a las 3 de la tarde, compartamos el Santo Rosario, todos los días con intenciones diferentes, pero siempre llenos de fe y de amor para poder rogar unos por otros. Este grupo es un grupo misionero y para poder sostenernos también necesitamos de la ayuda económica de los que tengan bien hacerlo. Por eso pueden hacer sus aportes a NECI, al número 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Que tengan un hermoso día.